Eh, no saben qué alegría me da verlos a todos ustedes. Ustedes dirán, ¿por qué tanta alegría? Porque resulta que yo cuando tengo que hablar casi siempre me acuesto pensando en el mensaje y me despierto pensando en el mensaje que tengo que compartir y a veces sueño con el mensaje. Y soñaba que venía aquí a predicar y no había nadie. Estaba vacío. Así que yo decía hoy, con encontrar 10 o 20 estoy contento, pero hay muchos más, así que le doy gracias a Dios por eso. Puedo visitarlos junto con mi esposa Betty y mi hijo Josué. También doy gracias a Dios por eso. Y no solo no había nadie, sino que no funcionaba, no me reconocía la computadora, el PowerPoint. Así que era medio una pesadilla y ahora yo digo, ¿para qué me preocupo si no había gente? ¿Qué importa si ando o no anda el PowerPoint? Pero bueno, resulta que vengo, encuentro muchas personas, el PowerPoint funciona, me imagino que también va a funcionar esto. Así que bueno, espero que pasemos un buen tiempo estudiando y conociendo un poquito más de la palabra de Dios. El tema lo tenemos ahí en pantalla, librándonos de un mal que está afectando a muchas personas. En realidad yo creo que esto que voy a hablar no afecta a muchas personas, sino que afecta a todas las personas. Ya vamos a ver de qué se trata. Creo que quizás en algunos en mayor grado, otros en menor grado, pero nos afecta a todos. Quizás para darle un adelanto, si alguna vez les ha costado dormir por las noches, si alguna vez le ha costado conciliar el sueño, quizás esto tenga que ver algo con lo que vamos a ver esta noche. Así que avanzamos para ver cuál es el tema. Y esta noche yo quiero tocar el tema del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. También algunos le llaman el estrés. Y creo que muchas personas saben lo que es esto. Lo experimentan muy seguido en sus vidas. Y saben que la Biblia habla mucho acerca de este tema y es muy importante y muy maravilloso lo que la Biblia dice, porque vamos a encontrar allí verdades que nos van a ayudar mucho. Así que si estás luchando con este problema, seguramente esta noche Dios va a hablar a tu corazón. Me gustaría dar una definición absolutamente sencilla para que todos estemos de acuerdo acerca de qué estamos hablando. Y vamos a decir que el afán y la ansiedad es la excesiva preocupación, subrayamos la palabra excesiva, la excesiva preocupación, angustia, temor, por las cosas que nos podrían suceder, podríamos decir por las cosas malas que nos podrían suceder, o por las cosas que nos podrían faltar en el futuro. Vamos a ver que el afán y la ansiedad tienen que ver con el futuro, no tienen que ver con problemas que podemos tener en el presente, cosas que sí deberíamos atacarlas y ocuparnos, sino más bien con cosas que podrían suceder en el futuro, cosas en las que pensamos, cosas que imaginamos. Quizás podríamos decir así: el afán y la ansiedad es aquello que arruina nuestro presente por imaginar cosas que nos podrían pasar en el futuro. No necesariamente van a pasar, y en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar, al menos a mí me ha pasado analizando mi vida, que muchas veces me he preocupado, me he angustiado, me he llenado de temor por cosas que nunca han llegado. Sencillamente estaban en mis pensamientos, en mi imaginación, manejaba ciertas posibilidades de cosas negativas que nunca se dieron, pero me angustiaron, me preocuparon, me llenaron de estrés y arruiné el presente de ese momento por las cosas que imaginaba que podían ocurrir en el futuro. Uno puede enfrentar este problema de dos maneras. Puede usar métodos humanos y recurrir a métodos humanos para poder darle solución o aliviar en algún grado el problema del afán y la ansiedad. O podemos recurrir a los métodos de Dios, a ir a la palabra y ver cuáles son los consejos de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo podemos librarnos de este problema del afán y la ansiedad?
Hablando de métodos humanos, el otro día escuchaba un relato que había un hombre que tenía 50 años, pero parecía que tenía 80 años. ¿Por qué? Porque por todo se angustiaba, por todo se llenaba de temor, vivía con afán, vivía con ansiedad, vivía con estrés. Siempre miraba al futuro y veía algo negro. Y esto le había afectado de tal manera que estaba arrugado, envejecido, demacrado. Tenía 50 años, pero parecía que tenía 80. Y se encuentra con un amigo. Y el amigo le dice, pero ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Bueno, le cuenta su problema. Tienes que hacer algo con ese estrés, con ese afán, con esa ansiedad, porque si no, en pocos días te vas a morir. Buscá algún consejo, de alguna forma tienes que solucionar esto. Pasa un tiempo y se vuelven a encontrar, pero ahora lo ves totalmente cambiado, rejuvenecido. Ahora parecía que tenía 30 años. No podía creer el amigo, pero escúchame, ¿sos vos? Sí, soy yo. ¿Cómo has hecho para estar tan bien? Y bueno, he buscado consejo, como vos me has dicho, y me has dado un consejo que ha funcionado de manera excelente. ¿Y qué has hecho? ¿Qué consejo te han dado? Y bueno, mira esta persona que está al lado mío, dice, estaba ahí uno acabado, demacrado, destruido, y dice, me han dicho que contrate a alguien para que él se haga problema en mi lugar. Así que yo mis problemas se los paso a él, mi afán, mi ansiedad se los paso a él. Todo lo malo yo se lo transmito a él. Él tiene que preocuparse por mí, estresarse por mí, llenarse de ansiedad por mí. Todo se lo paso a él. Y mira, claro, realmente se veían los resultados. ¿Y cómo has logrado este arreglo? ¿Qué tienes que hacer? Y bueno, él me cobra 100.000 pesos por mes. 100.000 pesos por mes. ¿Y hace cuánto tiempo que está con vos? No, hace 25 días. Pero en 5 días se cumple el mes. ¿Cómo vas a hacer para pagarle esa cantidad de dinero? No sé, eso es problema de él. Bueno, esos métodos humanos pueden funcionar por un mes, no más. Después se termina la solución. O a veces recurrimos a pastillas o algún tipo de vicio que producen una especie de anestesia y adormecimiento, pero no son soluciones verdaderas. Por eso a mí me gustaría ir a la palabra de Dios, porque Dios trae solución verdadera a los problemas de la vida. Así que les invito a leer un pasaje en el Evangelio de Mateo, allí en ese famoso sermón tan conocido que es el Sermón del Monte. Pueden leerlo en la pantalla, pueden buscarlos en sus Biblias. Ahí tenemos Mateo 6 y vamos a leer a partir del versículo 24. Mateo 6 y el versículo 24. Y dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora bien, yo quisiera ver simplemente dos cosas en esta noche. Una de ellas es las razones para desechar el afán y la ansiedad. Siempre que nosotros nos decidimos a hacer algo, tenemos que tener buenas razones para hacerlo.
Si no, o bien no empezamos, o si no, bien flaqueamos en la mitad del camino. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo, en estas palabras que Él pronunció en su Sermón del Monte, nos da buenas razones y varias razones para desechar el afán y la ansiedad. Y lo segundo que vamos a ver es la receta para derrotar el afán y la ansiedad. Dios no solo nos dice lo que tenemos que hacer, el por qué lo tenemos que hacer, sino también nos dice el cómo lo tenemos que hacer. Y vamos a empezar pensando en esto. ¿Cuáles son las razones para desechar el afán y la ansiedad? Vamos a ir recorriendo este pasaje y vamos a encontrar que por varias razones Dios nos dice que debemos deshacernos de este problema, el afán y la ansiedad. Vamos a ir a la primera de ellas. Lo primero es porque es un pecado de incredulidad. Dios nos dice, tienes que dejar definitivamente el afán y la ansiedad porque es un pecado de incredulidad. Creo que esta es una razón más que suficiente para decidirnos a luchar contra esto. Dice allí como un mandamiento, como un imperativo, por tanto os digo, no os afanéis. El versículo 31 dice, no os afanéis. En otro versículo dice lo mismo. En Filipenses el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, le dice, por nada estéis afanosos. Es un mandamiento. Y en este pasaje dice que esto se debe a nuestra poca fe. O sea que lo primero que podemos decir es que debemos desechar el afán y la ansiedad porque es un pecado de incredulidad. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir de esta manera, nos demos o no nos demos cuenta, estamos pecando contra Dios. Porque no estamos creyendo en Él, no estamos confiando en Él y estamos desobedeciendo a un mandamiento que Dios lo dio en su palabra en reiteradas oportunidades. Y muchas veces nosotros podemos decir, mira, yo amo a Dios, pero me gusta mentir. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que ames a Dios si te gusta mentir? No es posible. O alguien puede decir, yo amo a Dios, pero me gusta robar. Es una contradicción. Y nosotros no aceptaríamos una declaración de esta naturaleza. Pero hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero constantemente vivo ansioso. Como si la ansiedad no fuera un pecado, como mentir o como robar. Y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno es pecado. Y lo bueno es obedecer a Dios. Y amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y su mandamiento es, no te afanes. No te afanes. Y la primera razón es porque es un pecado de incredulidad. Cuando yo estoy preocupado, angustiado, temeroso, afligido por posibles cosas malas que me pueden ocurrir en el futuro, estoy pecando contra Dios. Es un pecado de incredulidad. La segunda razón es porque nos predispone a la idolatría. Quiero decirles que el Sermón del Monte conforma una unidad, es todo un mensaje que el Señor Jesucristo dio, pero está este pasaje conectado justo con lo que viene diciendo antes, que dice, no te hagas tesoros en la tierra, y después dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces conecta con este pasaje del afán y la ansiedad diciendo, por tanto, o sea que está totalmente relacionado con lo que el Señor Jesús venía diciendo antes. ¿Y por qué es algo que nos predispone a la idolatría? Porque cuando nosotros nos acostumbramos a vivir de esta manera, es cuando este falso Dios, que es Mamón, el Dios de las riquezas, se presenta como un Dios alternativo que nos promete suplir todas nuestras necesidades y que nos promete darnos lo que supuestamente nuestro Dios verdadero no nos da. Estás preocupado porque te puede faltar esto, lo otro o aquello. Y es allí donde este Dios de las riquezas dice, si me tendrías a mí, si tendrías la cantidad suficiente de dinero, no tendrías problemas con el futuro. Te falta ropa, la puedes comprar. Te falta salud, puedes ir a los mejores médicos, disponer de los mejores tratamientos. Te falta algo, el dinero puede darte todo lo que necesites en esta vida. Ahora, quiero decirte que el Dios de la riqueza es un Dios falso. Y un Dios falso hace promesas que después no cumple. El único que puede realmente cuidar de vos y cuidar de verdad es el Dios verdadero. Hay muchas personas que con mucho dinero no pudieron encontrar en Él suplidas sus necesidades y muchos terminaron quitándose la vida. ¿Por qué? Porque confiaron en el Dios falso de la riqueza, que Él le podría traer paz, gozo, seguridad, tranquilidad.
y después cuando se presentaron los verdaderos problemas vieron que ese Dios no les podía ayudar. Entonces nos predispone a la idolatría. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en afán y en ansiedad, llegamos a pensar que si tuviéramos el suficiente dinero en nuestros bancos, podríamos solucionar cualquiera de los problemas que se nos presenten en el futuro, pero esto no es verdad. Y la avaricia, como dice Pablo a los colosenses, es idolatría. La tercera cosa es porque es perfectamente inútil. Dice así, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Un codo es una medida de longitud que equivale a 45 centímetros. Pero algunos teólogos dicen que esta palabra también se podía usar metafóricamente refiriéndose a añadir más tiempo a su vida. Y es una pregunta retórica. ¿Quién, por mucho que se afane, puede? Y la respuesta es nadie. No se puede, es imposible. Y lo que está diciendo es que el afán y la ansiedad nunca ha traído solución a ningún problema de la vida. Al contrario, a tus problemas le añade otro problema, que es el problema del afán y la ansiedad. Pero no puede ayudarte en nada el preocuparte, el angustiarte, el llenarte de temor. Entonces es perfectamente inútil, no sirve para nada, no te ayuda para nada. Por eso dice el Señor, desecha el afán y la ansiedad, porque no va a ayudarte para nada. En cuarto lugar, porque es perjudicial e insano. Nos daña espiritualmente, porque al ser un pecado hace que mi relación con Dios se vea afectada. Nos daña emocionalmente, porque cuando acostumbramos a vivir en ansiedad y en afán, eso se va transformando en angustia, en temor, y casi siempre va a terminar en una depresión a la larga, pero también nos daña físicamente. Nos daña físicamente porque las preocupaciones y el estrés primero bajan las defensas y hace que estemos más predispuestos a agarrar cualquier enfermedad que anda allí dando vueltas. Pero también produce enfermedad directa en nuestro cuerpo. El otro día leí un informe médico y decía que el estrés, la ansiedad nos afecta en cuanto a nuestra tensión, a nuestra presión arterial, nos predispone a la diabetes y una gran cantidad de problemas que causa a nuestro cuerpo. Por lo tanto, Dios dice desechar el afán y la ansiedad porque es perjudicial y es insano. Te va a afectar espiritualmente, emocionalmente y te va a afectar también físicamente. En quinto lugar, este pasaje nos enseña que es producto de la insensatez. Dice, es tonto, es estúpido, que si vos tienes a Dios como tu Dios, y Dios es tu Padre, vivas preocupado y vivas ansioso. Y dice allí, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y usa dos argumentos, uno que va de lo más a lo menos y otro argumento que va de lo menos a lo más. Dice, si Dios te ha dado la vida y te ha dado el cuerpo, te ha dado lo más, ¿no te dará lo que es menos, que es lo necesario para sustentar esa vida y ese cuerpo? ¿Crees que Dios te daría algo tan valioso como la vida y el cuerpo y después no proveería lo que necesitas para sustentar eso que Dios te ha dado? Pero después va de lo menos a lo más. Dice, si la hierba del campo que es y mañana es echada al horno, Dios la viste así. Y también habla de las aves de los cielos, que Dios las alimenta. Si Dios cuida de algo que es mucho más valioso que vos, mucho menos valioso, que vos, que es un ave, una pequeña ave insignificante, una flor que hoy está y mañana se seca y es quemada, ¿crees que no va a cuidar de vos que has sido creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Crees que Él no va a tener cuidado de tus necesidades y no va a proveer? Por lo tanto, es un producto de la insensatez. Pensar que un Dios que te ha dado lo más no te va a dar lo menos, y pensar que un Dios que cuida de aves y flores no va a cuidar de tu vida, que ha sido creado a su imagen y semejanza. En sexto lugar, dice, porque es parecernos a los incrédulos. Cuando nosotros vivimos en afán y ansiedad, vivimos de la misma manera de aquellos que no conocen a Dios, que no tienen a Dios en sus vidas. Dice así, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Este estilo de vida es común en aquellos que no tienen Dios. Alguien lo ilustró de esta manera, dice que habían dos gorriones charlando en un cableado y miraban a la gente preocupada, angustiada, corriendo de aquí para allá.
y un gorrión le preguntó al otro, ¿por qué será que la gente vive así, de esta manera, tan temerosa, angustiada y preocupada? Y el otro respondió, ¿será que no tienen un Dios como nosotros que los cuida? Y saben que parecería que Dios puede cuidar de gorriones, avecitas que para nosotros no valen nada, pero a nosotros, sus hijos, no nos cuida. Y vivimos desesperados. Y dice, ¿te pareces a alguien que no tiene Dios? Que no tiene un Dios y un Padre que lo cuida. Es parecernos a los incrédulos. En séptimo lugar, porque es prepararnos para la ingratitud. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando nosotros acostumbramos a vivir en afán, en ansiedad, en preocupación, en temor, angustiados, no podemos ver la provisión que Dios nos ha dado en este día. Estamos pensando en lo que mañana nos puede pasar, en lo que mañana nos puede faltar, en todo lo malo que puede venir, y dejamos de ver que Dios hoy ha sido misericordioso, que Dios hoy ha sido fiel, que Dios hoy ha provisto y que hemos podido salir adelante de todos los problemas de este día. Pero no tenemos tiempo para agradecerle porque nuestra mente está partida en dos y está enfocada en los problemas y en las necesidades del mañana. Y nos prepara para la ingratitud. La persona que vive en afán y en ansiedad constantemente se está quejando, está hablando de sus problemas, está mirando lo malo que puede venir y nunca tiene tiempo para postrarse ante Dios y decir gracias Dios, porque hoy has provisto, porque hoy has sido fiel, porque hoy has sido misericordioso. Por último, podemos ver la octava razón, dice, porque las prioridades se invierten. Las prioridades se invierten. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando estoy preocupado, afanado, estoy lleno de ansiedad, empiezo a trabajar y a enfocarme en cómo voy a protegerme, cómo voy a librarme, cómo voy a alcanzar aquellas cosas que me van a librar de lo que estoy pensando que me va a venir. Y de pronto descuido lo que es realmente importante. No tengo tiempo para estar con Dios, no tengo tiempo para hablarle, no tengo tiempo para escucharle, no tengo tiempo para servirle, porque ese tiempo lo tengo que ocupar en protegerme de lo malo que me puede venir. No tengo tiempo para tener comunión, amistad con mis hermanos, no tengo tiempo para adorarle, no tengo tiempo para las cosas que son realmente importantes. Las prioridades se invierten. Entonces, Dios nos dice, mira estas razones, no es una ni dos, son varias razones y tal vez podríamos encontrar más, tal vez ustedes me podrían dar algunas más, pero es suficiente para decir, esto tiene que desaparecer de mi vida. No puedo seguir con esto porque es un pecado de incredulidad, porque nos predispone a la idolatría, porque empezamos a confiar y amar el dinero más que a Dios, porque parecería que en Él vamos a encontrar la seguridad y la tranquilidad que no teníamos. Hay un refrán que dice, el dinero no compra la felicidad, pero calma los nervios, dice. O sea, te libera del estrés. Eso es lo que quiere decir. Estamos diciendo, el dinero es más efectivo que Dios. Es perfectamente inútil, no sirve para nada. Es perjudicial e insano, te afecta espiritual, emocional y físicamente. Es producto de la insensatez. ¿Cómo Dios no va a cuidar de ti si cuida de aves y flores? Es parecernos a los incrédulos, es prepararnos para la ingratitud y las prioridades se invierten. Por estas razones, nosotros deberíamos esta noche decir, voy a luchar contra el afán y la ansiedad. No debería más pasar una noche sin dormir por los problemas o por las preocupaciones o por las ansiedades. Ahora, la segunda es la receta para derrotar el afán y la ansiedad. ¿Sabes que cuando Dios te pide algo que a veces te parece imposible, nunca es imposible? Quizás puede ser imposible para que lo logres en tus fuerzas, en tus recursos, en tus capacidades. Pero siempre que Dios nos da un mandamiento, Él provee de lo que necesitamos para poder obedecerlo. Y cuando Él nos pide que nos libremos del afán y la ansiedad, Él nos da cómo hacerlo. Él nos enseña cómo hacerlo. Nos dice, bueno, este es el mandamiento, arréglate como puedas. Dios nunca obra así. Él nos dice, este es el mandamiento, pero esta es la forma en que lo vas a
poder lograr. Y vamos a ver, en primer lugar, lo que tenemos que hacer para librarnos del afán y la ansiedad es conocer al Padre. Si vos no conoces en profundidad quién es Dios, te va a ser muy difícil confiar con todo tu corazón en Él. El gran problema de muchos cristianos es que no saben cuán grande, cuán maravilloso es el Dios y el Padre que tenemos. La Escritura dice que es un Dios soberano, que está en control de absolutamente todo. A Dios nunca se le escapan las cosas de las manos. Él tiene control del presente, pero también del futuro. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios omnipotente. Es un Dios que lo sabe todo. Es un Dios que nos ama, que es fiel, que es generoso, que está lleno de gracia. Y si hay algo que nos va a ayudar a mantenernos firmes en los momentos de duda, de temor, de angustia, es saber exactamente quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre. Por eso te aconsejo que siempre estés dedicando tiempo a través de la Biblia a conocer a Dios. En la medida que conozcas a Dios te vas a dar cuenta que es un Padre absolutamente confiable, que no solo está interesado en tu vida, Él está involucrado en tu vida. Él participa todos los días en lo que pasa en tu vida, en tus circunstancias. Él no es que te ha creado, te ha salvado y se ha ido al cielo y te ha dejado solo para que te las arregles como puedas. No, es un Dios que está a tu lado, involucrado en tu vida todos los días. Cuando conozcas quién es Dios, tus niveles de ansiedad y de afán van a disminuir, pero sustancialmente. Pero tienes que profundizar en el conocimiento de Dios. Cuando hagas un devocional, la primera pregunta que te tienes que hacer, ¿qué me enseña este pasaje de la Biblia de Dios? Y qué bueno sería si tomas una teología y estudias teología propia para poder conocer quién es Dios. Esto te va a ayudar muchísimo. En segundo lugar, tienes que confiar en sus promesas. Hay una gran cantidad de promesas en la Biblia. Solo voy a nombrarte dos que las he puesto aquí. Pero la Biblia está llena de promesas para nosotros. Una de ellas es, no te dejaré ni te desampararé. Ese Dios omnipotente, soberano y amoroso ha prometido nunca dejarnos y ha prometido nunca desampararnos. Y ese Dios poderoso dice que te daré todo lo que necesitas. Lo dice en Romanos cuando dice, si aquel que no perdonó a su propio Hijo por amor de ti, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las demás cosas? Y aquí hay otro argumento de parte de Dios en la Escritura, diciendo si Dios te dio lo más precioso, lo más valioso, lo más maravilloso que tenía, su propio Hijo, para poder encontrar en Él el perdón y la reconciliación, ¿cómo no te va a dar las demás cosas que puedas necesitar en la vida, que en comparación con la entrega de su Hijo son nada, son insignificantes? Tienes que confiar que cuando Dios te hace una promesa, la va a cumplir, porque Dios no miente y porque Dios es fiel. Y cuando Él dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar, quiere decir exactamente eso, que Dios va a estar con vos todos los días de tu vida y que Dios va a cuidar de vos todos los días de tu vida, que nunca te va a desamparar. Cuando Él se presenta como un padre en la Biblia, Él está diciendo, yo voy a estar con vos, te voy a cuidar, voy a proveer. Yo voy a ser ese padre que tal vez no tuviste aquí en la tierra. Todos nosotros somos padres, o muchos de nosotros, y sabemos que somos imperfectos y que no damos todo lo que deberíamos darle o lo que nuestros hijos necesitan. Pero no es así con Dios. Dios es un Padre perfecto y podemos confiar absolutamente en Él. En tercer lugar, tienes que cuidar las prioridades. Tienes que cuidar las prioridades. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas demás cosas van a ser añadidas. Cuidar las prioridades es cuidar tu relación con Dios, cuidar tu intimidad con Dios, cuidar de pasar tiempo todos los días con Dios a través de la palabra, la oración, y no descuidar lo espiritual, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, muchas veces dejamos de disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para los que caminan cerca de Él. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto significa que Dios está tan cerca tuyo como vos quieres estar de Él. Porque el que a mí viene no le echo fuera, dice Dios. Si vos te acercas a Dios, Dios se va a acercar a vos. Pero si vos le das la espalda a Dios,
Dios va a dejar que te alejes. Él no te va a tratar como un robot o como una marioneta. Eres tú quien tienes que acercarte a Él. El que tienes que tomar la decisión cada día de ir a su palabra, de orarle a Dios. El que tienes que tomar la decisión de congregarte porque aquí está su familia, su pueblo. El que tienes que tomar la decisión de obedecerle, de servirle, de adorarle. No cambies tus prioridades, cuida tus prioridades. Cuando vos haces esto, dice Dios, yo me encargo de lo demás. Tu preocupación tiene que ser mantenerte fuertemente tomado de mi mano. Esto es lo que te tienes que preocupar o en lo que te tienes que ocupar. De todo lo demás me ocupo yo, dice Dios. Cuando nosotros cambiamos las prioridades, dejamos a Dios y empezamos a ir tras las cosas. Y nosotros somos tan débiles, tan incapaces, tan pobres, que siempre nos está faltando todo. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, Él se ocupa de todos los demás. En cuarto lugar, debo concentrarme en el presente. Concentrarme en el presente. No te afanes por el día de mañana, dice así el Señor Jesús, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No puedes cargar varios días sobre tus espaldas. Dios te da las fuerzas y la gracia que necesitas para los problemas y las necesidades de hoy. Si vos cargas con los fracasos y las frustraciones del pasado y cargas con las preocupaciones y los males que piensas que pueden venir en el futuro, vas a terminar siempre aplastado por todo esto. ¿Por qué? Porque Dios te da la gracia que necesitas para vivir el hoy, para enfrentar los problemas del hoy. Porque Dios quiere que tu comunión con Él sea día a día. Él no quiere darte una provisión para un año de manera que te desentiendes de Él, total ya tienes recursos para enfrentar todo el año, no. Dios quiere que cada día te levantes pensando en Dios, cada día te acuestes pensando en Dios y cada día descubriendo la fidelidad y la misericordia de Dios para ese día. Por eso cuando Dios proveyó el maná para Israel no le daba para un mes, le daba para ese día. Y ellos debían confiar que al otro día Dios iba a ser nuevamente fiel y el maná iba a estar ahí. Y cuando el Señor Jesús enseña a orar, dice que oren pidiendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice dame el pan para el mes, dame para hoy. Y mañana pides para mañana. Y Dios quiere que confíes cada día en que Él es fiel y en que Él va a cuidarte y en que Él va a proveer. Cuando vos miras el futuro, te vas a agobiar y te vas a angustiar y te vas a llenar de temor y de ansiedad y de afán, porque no tienes hoy la gracia que necesitas para enfrentar los problemas de mañana. Hoy tienes la gracia para enfrentar los problemas de hoy. Y mañana, confía, tendrás lo que necesitas para los problemas de mañana. En quinto lugar, por último, clama. Clamar y no preocuparse. Tienes que orar, pero tienes que orar de verdad, hasta que tu problema se traspasa de tus espaldas a las espaldas de Dios. Muchas veces vamos, oramos y salimos de nuestro tiempo de oración y seguimos con la carga sobre nuestras propias espaldas. No la hemos pasado a Dios. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Está diciendo ahí Dios a través de Pablo, no te afanes por nada, ora por todo. No te afanes por nada, sino ora por todo. Porque Dios escucha, Dios responde. Y cuando oras de verdad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ora una oración perseverante, una oración humilde y una oración de fe, dándole gracias aún anticipadamente porque confías en la fidelidad de Dios y Él va a responder esa oración. Mira otro pasaje, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estás ansioso? ¿Estás preocupado? ¿Estás estresado? Vete a Dios y decirle, Dios, traigo esta carga y quiero dejártela a ti, porque tú tienes la fuerza para llevarla. Tú tienes los recursos, tú tienes la capacidad para darme una solución y una salida, pero déjale la carga a Dios, entregásela de verdad a Él.
Y un versículo más. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Dios está a tu lado y Él quiere llevar tu carga. Él sabe que vos no la puedes llevar. Él sabe que no tienes las fuerzas para llevar las cargas que te plantea la vida día a día. Pero Él dice, dámela a mí. Yo la puedo llevar y yo la quiero llevar. Porque te amo y lo voy a hacer. ¿Saben que en el fondo todo es una cuestión de confianza? ¿Confías realmente que Dios te ama? ¿Confías realmente que Dios te cuida? ¿Confías realmente que ese Dios que te ha creado y que un día ha enviado a su Hijo está interesado e involucrado en tu vida todos los días? Si confías en esto, ¿por qué te preocupas? ¿Qué hay que Dios no pueda resolver? ¿Qué carga hay que Dios no pueda llevarla por ti? Absolutamente nada. Todo está en nuestra imaginación, que muchas veces deja de confiar en Dios, deja de mirar a Dios y empieza a mirar sus recursos, sus capacidades, sus fuerzas, y entonces se siente absolutamente derrotado, porque nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Pero quiero terminar diciéndote esto. Dios no va a librarte del estrés y de la ansiedad y de la preocupación. Dios no te va a ayudar en esta área hasta que primero no le dejes ayudarte con un problema que es verdadero en tu vida y que se va a manifestar de una manera tremenda en el futuro. Y estoy hablando del problema del pecado. El pecado no es un problema imaginario y las consecuencias que en el futuro va a traer el pecado no son imaginarias. Son reales porque Dios dice en su palabra que nosotros tenemos pecado en nuestro corazón con el cual le hemos ofendido y por lo cual hemos quedado totalmente separados de Él. Porque Dios es un Dios infinitamente justo y santo y Él no puede tener ninguna relación con el pecado ni con ningún ser humano que albergue pecado en su corazón. Y las consecuencias del pecado son tremendas porque al estar separado de Dios, tu vida va a terminar en una tremenda frustración. Y lo peor de todo es que tu eternidad va a terminar en una condenación, en el infierno. Y esto es algo que sí tenemos que ocuparnos ahora, aunque su desenlace está en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho provisión para hoy, para ese problema. Y la provisión es su propio Hijo Jesucristo. Dios envió a su único Hijo, Jesús, para traer solución al problema más grande y más tremendo del hombre, que es el pecado y las consecuencias del pecado del infierno. Dios hizo provisión al enviar a Jesucristo, su Hijo, para que Jesús en la cruz, teniendo Él un cuerpo humano, habiéndose Él hecho hombre, pueda llevar sobre su propia persona y sobre su propio cuerpo todos nuestros pecados y todo el castigo que nosotros merecíamos recibir por ser pecadores. Cristo murió tomando nuestro lugar. Cristo murió tomando nuestro pecado y Cristo murió pagando toda la deuda que nosotros habíamos contraído al ofender a un Dios justo y santo. Cristo murió y resucitó. Y Dios dice, hoy puedes ser perdonados y puedes ser salvado de las consecuencias del pecado si tan solo te decides a poner tu confianza en Jesús. No hay otra forma en que puedas ser perdonado y salvado del pecado. No hay otra forma de solucionar este tremendo problema que no sea a través de Cristo. Una religión no puede darte salvación, tus obras no pueden darte salvación, tu moral no lo pueden hacer. Si algo fuera de Cristo te podría traer perdón y salvación, Dios lo hubiera dicho y jamás hubiera enviado a su Hijo a sufrir todo lo que sufrió y a pasar por todo lo que pasó. Porque no había otra forma, es que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz, a derramar su sangre y a resucitar victorioso de entre los muertos para ser el único camino que puede traer solución a tu problema de pecado, solución a las consecuencias del pecado del infierno y te puedes reconciliar con Dios. Una vez que estás reconciliado con Dios por medio de Cristo, entonces Dios ahí es tu Padre, un Padre que va a cuidarte, que va a acompañarte y que dice, no te afanes, no te preocupes, porque yo voy a estar contigo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar.
tienes simplemente que entregarme tu carga a mí. Pero esta noche es el momento de decirle a Dios, voy a confiar en tu Hijo y en su obra y le voy a aceptar como mi Salvador personal. Es algo entre vos y Dios. Es algo que vos tienes que decirle a Dios, Señor, reconozco que soy un pecador, que te he ofendido. Reconozco, Señor, que este pecado me separa de ti y me condena. Pero entiendo que me amas. Por eso has enviado a Jesucristo para que muera en la cruz por mis pecados y para que pague mi deuda. Para que con su sangre me limpie. Para que me perdones y me salves y para que me hagas tu Hijo. Y ahí donde estás puedes decirle a Dios, Dios, creo en tu Hijo Jesús y en su obra y le recibo como mi Salvador personal. Eso es lo que tienes que hacer en esta hora. Y ese Dios es el Dios que te va a librar de todo estrés y ansiedad, porque es el que va a estar a tu lado y te va a cuidar por siempre hasta que llegues a su presencia.